apremia. Vamos a iniciar. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. Que la paz, la misericordia, el amor del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén, hermanita. Amén. Gracias. Gracias por ser puntuales, porque la puntualidad hace que podamos seguir avanzando en este gran módulo 2, dirigido por nuestro pastor Francisco Valle. Bueno, recordemos colocar nuestros nombres en la pantalla o por el chat para que asimismo podamos tomar asistencia. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días, Janet. Pastor, buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Bueno, vamos a dar un tiempito, unos minuticos, y ya empezamos por causa de las personas que se van conectando. Listo, mientras que el pastor da esos minuticos, yo les voy comentando que recordemos que estamos... No. Recordemos que estamos en el grupo de 3,000 obreros. Le hacemos una extensa invitación a cada uno de ustedes que de lunes a viernes a las 5 de la mañana estamos en oración. Estas oraciones han sido contestadas, gracias a Dios. Se han visto testimonios maravillosos y pues queremos invitarles también a ustedes a hacerle una extensa invitación para que también se puedan conectar de lunes a viernes a las 5 de la mañana en oración. Si usted tiene una necesidad, tiene algo que necesite suplir en este tiempo de oración, podemos colocarlo en manos de Dios para que Él pueda hacer esos milagros maravillosos si usted le cree. ¿Listo? También recordemos que los 3,000 obreros somos un movimiento interdenominacional de personas llamadas a servir a Dios conforme a las escrituras. La visión de 3,000 obreros es proveemos los medios para formar obreros aprobados y dispuestos a trastornar el mundo con el poder del evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo. Y la misión, creamos un sistema en el cual las personas puedan permanecer unidas en oración y capacitación, manteniendo una relación personal con Jesús que las motive a anunciar el evangelio y cumplir con el ministerio de la reconciliación. También recordemos que usted está aquí capacitándose para que asimismo tenga el conocimiento de que cuando ella vaya a hablar acerca del evangelio, vaya a hablar acerca de lo que usted está aprendiendo, tenga cómo responder con la palabra de Dios, a aquellas personas que lo necesitan. Recordemos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que es más cortante que cualquier otra cosa. Entonces puede llegar a las personas, no importa si no son de una vez transformadas o trasplantadas o que tengan de una vez tengan ese conocimiento que usted tiene. Tenemos que orar, continuar orando, y que no importa en el momento en que esa persona llegue a revelarse el evangelio, pero sabemos que hemos sembrado y Dios hará. Muchas gracias a todos los que han sido puntuales, se han conectado puntualmente. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con una pequeña oración, mientras que le damos así también a otras personas la oportunidad que vayan ingresando. ¿Listo? Así que así donde usted está, coloque sus manitas, póstrese. Bueno, usted sabrá cómo hacerlo. Vamos a orar, y en esa oración usted también coloque una petición para que Dios sea dando esa respuesta a lo que usted está necesitando o lo que usted le está pidiendo, para que Él sea obrando ahí en ese momento. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña oración mientras que van ingresando nuestros otros hermanos. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque nos permitiste abrir nuestros ojos y levantarnos un día más.
Danos la oportunidad en tu infinita misericordia de respirar, Padre amado, y continuar en esta batalla llamada vida, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y aún harás, Padre amado. En esta mañana, en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, queremos pedirte, Padre, que seas tú, Padre Celestial, obrando en cada necesidad, en cada, podemos decir, en cada cosa que queremos pedir en esta mañana, en cada petición, Padre amado, que colocamos delante de ti en esta mañana. Coloque usted su petición, la que necesite, su necesidad, colóquela. En esta mañana colocamos en tus preciosas y santas manos, amado Padre, esas necesidades, esas peticiones. Pero más que todo, Padre amado, también queremos decirte, Padre Celestial, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para entender, oídos para escuchar y un corazón entendido a tu palabra, a tu enseñanza, lo que nos quieres hablar en esta mañana, amado Padre. En el nombre de nuestro amado Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre Celestial. Sé tú también trayendo a aquellas personas que aún le falta, Padre Celestial, para que ellos sean conectados en este tiempo maravilloso, donde tú nos hablas, donde tú nos quitas dudas e inquietudes, Padres, al transcurrir de estas horas. Enséñanos, Padre, y danos esa boca, Padre amado, ese lenguaje para que podamos transmitir a otras personas lo que tú quieres que transmitamos, Padre amado. Sé tú hablando a través de nuestras bocas, de nuestros labios, para que podamos enseñarles a otras personas lo que tú nos has enseñado, Padre. Pero más que todo, Padre Celestial, enséñanos a cada uno de nosotros para que podamos comprender y entender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra y a través de este siervo tuyo, Padre Francisco Ballén, el cual tú has elegido, escogido, llamado para que nos enseñe, Padre, y no solamente a nosotros, sino a muchos más. Guarda su vida, guarda su entrar, su caminar, guarda sus palabras, guarda su corazón, guarda su mente, Padre, y que en esta mañana nos hable desde el amor, Padre amado, nos responda desde el amor, que tú le des esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que siempre tú das, Padre Celestial. Y no solamente a Él, Padre, a cada uno de nosotros también dándolo, que si vamos a hacer alguna pregunta, que la hagamos desde el amor, Padre Celestial, así como nuestro amado Jesús de Nazaret nos ha enseñado en esta tierra, en este mundo terrenal, como nos enseñó y aún nos sigue enseñando a través de tu palabra, amado Padre, porque sabemos que tú eres lleno de amor y tú eres lleno de misericordia, Padre Celestial, y que cada día nos das una nueva oportunidad para continuar en esta vida. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Te damos el honor y la gloria y la honra a ti, oh buen Dios, en el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, entonces le damos el paso a nuestro pastor Francisco Ballén. Pastor, la sala es toda suya. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, Yani. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar. Si en lo posible pueden prender las cámaras mejor. Y bueno, la idea es que después de la oración, entonces entremos en materia para aprovechar bien el tiempo. Amén. Entonces, gracias por su obediencia. Bueno, estamos estudiando lo que son las 5 preguntas. ¿Y me escuchan bien ahí? ¿Me oyen bien? Perfecto. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, te escuchamos muy bien. Listo, entonces recuerden que ya estudiamos las primeras que fue, o las 2 primeras que fue, o la primera pregunta y las 2 primeras respuestas de la primera pregunta de quién fue Jesús. Según Mateo lo muestra el Cristo, según Lucas vimos el siguiente, que Lucas lo muestra Jesús el hombre. Vimos la importancia tan grande de que Jesús fuera un hombre, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros no pensamos qué tan importante es dar a conocer. Recuerden que yo les decía que cuando nosotros miramos la cultura judía, hay muchas cosas que ellos teológicamente no necesitan mirarla o tener una ciencia específica como nosotros necesitamos para poder comprender cualquier tema que ellos hablen. Digamos, ellos fueron muy ordenados
en todo, en todo. Ellos fueron muy ordenados en la manera de explicar cada tema, solo que si nosotros no sabemos desglosarlo, entonces en el momento de poder sentar una doctrina, de pronto no la sentamos bien y damos a conocer cosas que no son. Por ejemplo, hoy en día se hacen demasiadas cosas en una congregación donde no sabemos si sí literalmente se les da el aval o no, si sí literalmente Dios las aprueba o no. Entonces, o conocimientos cerrados o estructuras cerradas de pronto del mismo Dios o del mismo Jesús o del mismo Espíritu Santo en cuanto, o del Señor Jesucristo en cuanto al conocimiento que debemos tener para salvación. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Hasta recuerden que estudiamos la primera pregunta, apenas miramos 2 respuestas de la primera pregunta. Recuerda que la primera pregunta tiene 5 respuestas. Una es lo que dice Mateo, otra lo que dice Marcos, otra lo que dice Lucas, otra lo que dice Juan, y Jesús el Evangelio en cuanto a lo que Él les dijo y lo que Él hizo. Todo esto es necesario que nosotros lo tengamos claro, porque en un momento podemos darle a conocer a alguien el Evangelio, y si no lo tenemos claro, nótese que esto es de salvación o condenación. No se trata tanto de vida o muerte, sino de salvación o condenación. Entonces, Pastor, de lo que vimos pastor, de lo que vimos de Mateo, de Jesús el Cristo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? pastor, no, no de maíz, sino una cosita que se habló del sacrificio de Abel, que era porque era no me quedó bien claro por qué Dios sí aceptó más con agrado la ofrenda de Abel. Bueno, digamos, cuando nosotros miramos esta parte, ya se había, ya digamos, de una manera implícita, aunque no se había puesto ya por la ley, porque la ley comienza a cobrar vigencia desde Éxodo 12. O sea, ya se sienta como ley. Pero antes ya habían, digamos, mandamientos implícitos, cosas implícitas, como por ejemplo, ¿qué hizo Abel? Pues como cada uno tenía una labor, digamos, en el caso de Caín, eh, él labraba la tierra y pues lógicamente producía frutas. Y en el caso de Abel, pues él criaba lo que eran ovejas y trajo de lo mejor, de lo más gordito para el Señor. O sea, de lo más, o sea, escogido. Pero note que una cosa es que vio la excelencia de, cuando ustedes leen, nótese que habla de que fue más excelente la ofrenda de Abel. O sea que la ofrenda de Caín fue excelente. Aquí no podemos decir que Dios miró el corazón de los dos en cuanto a cómo se presentaban delante de Dios, porque los dos tenían naturaleza de pecado, sino aquí lo que Dios mira más es la intención, la intención de la Pastor, perdón, honra a Dios. Una cosa es presentar pastor, una ofrenda por presentarla y otra cosa es presentarla literalmente con una buena intención de querer agradar a Dios. Es más que pastor, todo perdón. eso, ¿sí me hago En, entender? en Hebreos dice que por fe, que, o sea, yo quiero que para poder yo también explicar eso que no tengo, dice que es por la fe que agradó a Dios. No sé si será así, pastor, porque usted Sí es nuestro pastor. se puede aplicar. Lógico que si él lo hizo por fe, pero en este caso lo hizo con más excelencia, ¿no? O sea, con más esfuerzo, con más esmero. En este caso, note que ya se había establecido, como les decía, de una manera implícita, ofrecer un sacrificio como Dios lo había hecho, porque recuerde que cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto, les Sí, quitó las hojas de higuera, la primera justicia con la que ellos se visten, y los sí, vistió con pieles de animales. Para vestirlo con pieles de sí, animales tuvo que haber hecho un sacrificio previo por cada uno de ellos para evitar la muerte instantánea. Entonces sí, ellos ya pastor. sabían que un sacrificio era agradable y acepto delante de Dios. Me estoy haciendo Gracias. entender. Es como lo más puntual. Bueno, ¿alguna pregunta más acerca de lo que ya la respuesta, las 5 preguntas de las respuestas de la primera? No, entonces recordemos lo puntual de Mateo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si Mateo muestra a Jesús el Cristo, ¿por qué nosotros podemos enseñar de que Jesús es el Cristo según la palabra? Recuerde que son... Porque, pastor, buenos días, porque él
cumplió las escrituras y en él se cumplieron las escrituras? Bueno, serían dos, y las otras dos. O bueno, puntualmente una faltaría. Se cumplieron todas las escrituras, él cumplió todas las escrituras y Dios dio testimonio público de él. El Padre dio testimonio que él era el Cristo. Cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Listo, ahorita cuando estudiemos Jesús el Hijo de Dios, según lo que explica Juan, vamos a comprender un poquito más. Bueno, la segunda que vimos fue Jesús el hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros miramos Jesús el hombre, recuerde que tenemos que estar pendientes de enseñar que él fue con cuerpo, alma, espíritu igual que nosotros lo fuimos, o sea que tuvo que ser un hombre para ser mortal, para poder cumplir los requisitos de la redención. De lo contrario no podía. Cuando nosotros miramos el libro de Ruth, todo lo que es el libro de Ruth, se cumplen todos los requisitos de la redención, y para que fuese el redentor tenía que ser un hombre, porque digamos, voy a darle solamente los puntos, no lo voy a explicar de pronto a lupa, pero sí es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto. A ver, cuando nosotros miramos el libro de Ruth, nótese que dice, todo esto se acostumbraba en Israel tocante a la redención. Recuerden que el libro de Ruth fue una época que cuando comenzamos a leerlo en el capítulo 1, verso 1, dice que aconteció que en el tiempo que gobernaban los jueces, para poder ubicar el libro y la historia. Entonces, en ese tiempo se cumple o se tenía, digamos, el esquema de lo que era la redención como tal. Hay muchas cosas que culturalmente no sabemos. Por ejemplo, cuando una mujer no podía tener un hijo, que era una afrenta, no tener un hijo o no tener esposo, una mujer era algo complicado. O tener esposo y que de pronto él falleciera y no tuviese ella hijos era algo complicado para ellas por causa del poco valor que tenían las mujeres en Israel en ese tiempo. Ahora bien, entonces aquí entra un tema que es la famosa redención. Recuerde que cuando ustedes lean Ruth, que es bueno que ustedes lo vayan ojeando después de terminar la clase o en un momento que les quede tiempo. Cuando ustedes lean el libro de Ruth, en el libro de Ruth, nótese que ella le da unas razones específicas porque ella conoce el esquema de la redención. Si alguien debía tener claro eso en ese instante, es porque nótese que Noemí, que era la esposa de Elimelech, tenía dos hijos y uno era Malón, el otro era Kelión, y se fueron de allá por causa de la época de los jueces, por causa de una hambruna, por causa de una escasez, porque eso dependió, fue la desobediencia del pueblo, Dios se separa del pueblo, ellos salen por allá a otro lugar. Entonces fueron dice que a los campos de Moab, allí a cultivar, a conseguirse el sustento. Y ahí cuando ellos llegan, nótese que consiguen mujeres de allá. Por eso Ruth era de Moab, ¿sí? Y Orfa también eran pues de esos lugares. Entonces en ese momento ellos consiguen mujeres, por decir así, extranjeras. Y cuando ellos tienen digamos, cuando uno mira la trascendencia de los nombres, por ejemplo, Elimelech pudo haber muerto de anciano o pudo haber muerto de alguna enfermedad, pero Malón y Kelión, cuando uno estudia por cada nombre allá, por ejemplo, Pedro, note que Jesús les cambiaba el nombre, a cada uno de ellos tenía como una especie de un sobrenombre, porque todos los nombres en Medio Oriente tienen significado. Entonces, Malón y Kelión eran nombres de hombres que tenían o padecían de pronto de alguna enfermedad. Entonces, cuando ellos mueren, note que ni Noemí, ni en este caso, ni Orfa ni Ruth, en el momento que ellos se casan o se unen con estas personas, bueno, que dice que son casados, ¿no? Para poderlos redimir tenían que ser casados. Ninguna de estas mujeres quedó con hijo y quedaron las tres mujeres, ojo, tenían tierras, tenían posesiones, pero no podían hacerse cargo de ellas siempre y cuando no hubiese alguien que las redimiera. O sea, dejaron de herencia de tierras, pero no podían hacer nada si alguien no entraba en la redención. Entonces, en el tema de la redención se cumplían dos leyes.
que era la del levirato y la ley del goleato, que eran leyes donde uno redimía tierras y el otro redimía personas. Entonces, cuando este hombre quiere redimir, que es el famoso Booz, por causa digamos, de lo que era en sí la estructura el conocimiento tan claro y el convencimiento que ya tenía Ruth cuando le dice a la suegra, mire, donde usted vaya, yo voy, donde usted muera, yo muero, su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo. Solo la muerte hará separación entre usted y yo. Eso es una decisión de agradar a Dios. Entonces, cuando sucede esto, ella en su obediencia, como iba a espigar allá y a recoger, entonces le llama la atención literalmente a Booz. Booz venía siendo pariente cercano de ella, o sea, más que todo del difunto como tal. Y cuando ella decide hacer todo lo de, digamos, de irse allá y espigar, entonces cuando se entera digamos, la misma Noemí se entera de que cuando ellos regresan allá y se entera de que estaba allá, le dice, mire, ese es el único hombre que nos puede redimir. Cuando él dice que él es el único hombre que las puede redimir es porque cumplía los requisitos por ser el pariente del difunto. Entonces, en este caso, ella le dice, vaya y hace lo siguiente, usted se viste así de su ropita, se viste así, se coloca el velo, se va a tal hora de la noche, el hombre va a hacer esto, se va a recostar en un lugar, va a estar aquí, va a estar allá. Entonces, en este caso, ella llega, le cubre los pies, hace todo. Cuando ustedes lean todo eso, note que tal y como le dan instrucción, Noemí Ruth lo hace. ¿Por qué? Porque Noemí conocía el esquema de la redención. Cuando ustedes lean y se dan cuenta que vos, en el momento que se despierta y se da cuenta que es Ruth la que está haciendo esto, entonces él sabe lo que está pidiendo ella, que es redención. Entonces, tanto la persona que va a redimir como la persona que va a ser redimida, los dos deben cumplir ciertos requisitos. ¿Listo? Entonces, hablando de la redención como tal. Entonces, la persona que va a ser redimida, primero, debe tener un pariente cercano. ¿Sí ve? Pero note que ahí en este caso, aplicado a Jesús, Jesús no sería nuestro pariente más cercano, sino más cercano. ¿Por qué digo más cercano? Porque cuando decide Booz redimir a Ruth, él le dice, mire, lo que pasa es que hay un pariente más cercano que yo. Entonces voy a decirle a él y voy a presentarle a él digamos, la situación. Y cuando él le presenta la situación, nótese que él le dice, hay que redimir a esta mujer es esposa de fulano, pariente del difunto, entonces si usted quiere redimir, hágamelo saber y si no, también para que pues entonces yo lo hago. Yo estoy dispuesto, pero si usted no, entonces inicialmente le dice que sí. Entonces él le presenta la primera ley, que es la ley de Goel, o de Goelato, que es la ley donde redime solo tierras. Y él dijo, bueno, si yo tengo cierta extensión de tierra y la voy a redimir, entonces voy a hacer crecer mis propiedades. Listo, yo lo hago. Cuando él le dice, mire, pero tiene un pequeño inconveniente, para que usted pueda redimir, tiene que levantarle descendencia a la muchacha, porque la muchacha no tiene hijo. Entonces ahora le presenta la otra ley, que es la ley del levirato, para que ella pueda tener hijos y el nombre del difunto siga, o sea, la memoria del difunto en su nombre perdure. Entonces él dice, no, yo no, porque entonces después me toca hacer otra cosa. Voy a utilizar mis palabras como para darlo a entender. Si yo redimo tierras, entonces hago crecer mi finca, pero si yo redimo la persona, después me toca por mitad. Entonces sencillamente no, mejor no. Entonces hacen un negocio, hacen un contrato, que en ese contrato intercambian un zapato, mandan venir unas personas, unos ancianos, unos testigos, para que constara el negocio de que él o el contrato de que él decidía no redimir. Entonces, en el caso de Jesús es nuestro pariente más cercano. ¿Por qué? Porque Jesús cumple para para el pueblo judío. Recuerden que al ser Jesús el hombre, para el pueblo judío cumple algo muy importante, que es primero que él sea nuestro pariente más cercano, en el caso de los judíos, por causa de, digamos, genética, por genealogía, por genética.
Y en el caso de los gentiles, Él nos puede redimir al pueblo gentil por causa de la sangre. ¿Sí me hago entender? Entonces Él puede redimir las dos partes, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Entonces aquí hay que mirar que a Él no le impedía, Jesús no le impedía en ningún momento redimir los dos pueblos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a notar esto? Hay muchas cosas como las podemos notar. Por ejemplo, note que una persona que tiene mezcla en su sangre se le puede llamar samaritano. Note que los samaritanos, cuando Jesús habla con la samaritana, dice, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, pero vengo a sacar agua aquí de este pozo que es el pozo de nuestro padre Abraham. Y esa mujer que era samaritana sabía la ley en cuanto al conocimiento, que decía, es que cuando el Cristo venga nos declarará todas las cosas. Por eso cuando ella se entera quién es Jesús y le dice, mire, si conocieras el don de Dios y el que contigo habla, cuando ella como que reacciona y dice, wow, este hombre me dijo que yo tenía tantos maridos, pero con el que estoy, este hombre tiene revelación, automáticamente se va y le dice a Samaria y a los hombres de Samaria, le dije, camine, vayan y miren, ¿no será este el Cristo? O sea, ella comienza a tener una reacción en cuanto al conocimiento, cosa diferente que el pueblo judío tuvo. Pero entonces, note que aparece un hombre que es el famoso samaritano. También Jesús explica una parábola para hacernos entender esto. Por eso, digamos, en la estructura del pueblo judío, judío con judío, por ser judío, no podía salvar. En estos dos casos implicaba la sangre, tanto para el judío, para el gentil implicaba que pudiesen ser redimidos, es que para pagar el precio, el costo, el precio de nuestra heredad y poder entrar al reino de los cielos, se necesitaba que Jesús cumpliese las características más en su sangre que en su genética. Por eso habla en la genealogía, habla que él es descendiente según la promesa de David. Entonces, cuando ustedes miran las dos, la de Mateo y la de Lucas, ustedes mirarán que una se llama la descendencia, que Jesús es descendiente, y la otra va de abajo hacia arriba por causa de María, que note que una es ascendente, entonces uno es por ascendencia, otro por descendencia, pero las dos están determinando que no solamente es por la línea genética, sino también por la línea sanguínea. Entonces, por la línea sanguínea, para que Jesús fuera el pariente más cercano, note que hay varias mujeres, en este caso Ruth, que era de Moab, y Ruth viene a ser esposa de Booz, y de Booz nace el papá o el abuelito el papá de Isaí, el abuelito de David, y esa misma descendencia, o sea, entre Booz y Ruth, viene esa combinación de sangre, y ya David nace con esa combinación de sangre judío-gentil. Y de esa misma descendencia viene Jesús el Cristo. ¿Sí me hago entender? O sea que él ya por la línea sanguínea ya se habían metido como, por ejemplo, estaba Ruth, que era moabita, estaba Rahab, que era de Jericó, que era ramera, estaba Naama, que era monita, ¿sí ve? Entonces, y en este caso notemos que ya había en el caso de las mujeres que se incrustan, de las 4 mujeres que se incrustan en la genealogía, ya ellas traen sangre gentil. ¿Sí ve? Pastor, buenos días. Buenos Una días. pregunta. En vez de la descendencia, en vez de María, más no en vez de José, ¿sí? Sí, ahí lo que pasa es que siempre se toma por el lado de, inclusive, si fuera de José, aún así por paternidad en caso a prohijarlo, también cumpliría los requisitos, ¿sí me hago entender? Pero es más puntual que es de María, ¿listo? De hecho, la teología y la historia últimamente han dado a entender que sí es más puntual hacia el lado de María. Antes se sabía, pero digamos no se podía corroborar, pero ahora sí, por causa de los estudiosos en esos temas de genética y de genealogía, se sabe que sí es más puntual la de María. ¿Cuál sería Entonces, por ¿qué sucede? genealogía? Cuando no, Genética. dígame, man. ¿Cuál sería por genética? Judío, por genética sería todo lo que es la línea de judío, descendencia de Abraham, para abajo. ¿Sí ve? O sea, de la descendencia de Sem, por el lado de Sem, uno de los hijos de Noé. ¿Listo? Pero tenía que redimir a Can y a Jafet, entonces tenía que ser el pariente más cercano. Pero allá es donde voy a concluir. Entonces, nótese que por eso Pablo, cuando explica Romanos, él es más puntual en explicarlo. Ustedes los gentiles son salvos por algo más interesante, que es por gracia, por regalo.
¿Sí me hago entender? O sea, él ve más interesante y más extenso el milagro hacia el pueblo gentil que hacia el pueblo judío. Porque el judío al final rechazó, pero bueno, no se desgajaron todas las ramas, sino una sola y se injertó el pueblo gentil. Entonces él cumplía todas las características en su sangre. Entonces por eso cuando ustedes vayan a la parábola, que es la del buen samaritano, note que hay que entender las dos puntuales primeras que él expone, que es un levita y un sacerdote, porque había una persona que, digamos, fueron unos malhechores, lo atracan y lo dejan medio muerto. ¿Sí ve? Por eso pone el tema medio muerto, medio vivo, no se sabe, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, en la ley, un sacerdote y un levita no podían tocarlo. Si ellos no estaban conscientes que él estaba vivo, no lo podían tocar porque se contaminaban. O sea, y note que el levita y el sacerdote eran literalmente de la descendencia judía. O sea, de la descendencia judía. ¿Sí ve? Entonces ellos se veían impedidos para salvarlo o para ayudarlo. Pero de repente nótese que él dice que venía un samaritano por ahí y el samaritano lo coge, lo vendó, lo echó al burrito, lo cargó y lo llevó y lo llevó al mesonero. Pero ¿por qué el samaritano sí podía tocarlo, sí podía, lo pudo salvar aún sin estar consciente de si estaba medio vivo, medio muerto? ¿Por qué? Porque precisamente por ser samaritano no se le impedía. Si el samaritano no se le impedía salvar a este hombre. Y note que Jesús es el buen samaritano por causa de su sangre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo dejó al mesonero, lo encargó. Y si ve que ese samaritano dijo, aquí se lo dejo, ya hice todo lo necesario, ya queda a su cargo, pero queda con vida. Entonces voy y regreso. Si ve que el samaritano dijo, voy y vuelvo, y Jesús dijo, voy y vuelvo. Entonces, y vuelve por su iglesia. Y el mesonero en este caso para nosotros hoy en día también sería el Espíritu Santo. Entonces, todo se cumple porque en el caso de Jesús es nuestro pariente, no solamente cercano en la aplicación de voz, sino se cumple que es el pariente más cercano. En la aplicación de Jesús por causa de la línea sanguínea, al ser con sangre samaritana como tal, entonces sería nuestro pariente más cercano. Entonces, el que iba a ser redimido tenía que tener un pariente más cercano. Entonces, si yo voy a ser redimido, debo tener un pariente más cercano. Pastor, Y o si sea yo que, quiero por ejemplo, redimir, debo ser pariente cercano de él. ¿Cómo? o sea que es que normalmente uno en las iglesias donde hemos estado siempre nos enseñaban que era intolerancia, o sea que no se sentía ese dolor por, digamos, en este caso por la persona que estaba herida, sino era simplemente que no se podía tocar. No es No, porque no, hayan sido intolerantes, que no quieren ayudar ni nada de eso. no porque la ley se los impedía. Si ustedes miran, por eso Jesús pone los 3 puntos. ¿Lo tienes por ahí a la mano? No, pero ya lo uso. Ah, pero entonces no era porque ellos no quisieran, como dice la hermana, sino porque no les permitían hacerlo. Ahí la ventaja de conocer el Evangelio, cuando uno conoce el Evangelio puede hacer la aplicación correcta, como por ejemplo en la aplicación de los hijos de Noé. Entonces ahora ustedes pueden entender la parábola cuando dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y la metió, que tomó en 3 medidas de harina y metió la levadura en una de ellas hasta que todo fue leudado. Entonces esas 3 medidas de harina son Zen, Can y Jafet. ¿Sí ve que es más aplicable? Y sale de Zen, pero por su sangre puede redimir los otros 2, puede leudar las otras 2. ¿Sí ven? ¿Y qué escondió? ¿Y qué se escondió en esa medida de harina? La levadura, y la levadura es el Evangelio. En ¿Sí me este hago momento, entender? ¿los judíos siguen teniendo esa ley de redención? O sea, ¿Perdón? los judíos en este momento siguen teniendo esa ley de redención. Es decir, Sí, siempre y cuando en este caso sean un poco todavía de la línea ortodoxa, porque digamos ya si ustedes van en este caso ¿a qué? Se me olvidó a Tel Aviv como tal. Ya ellos, ya no hay diferencia entre si usted va como gentil, ya en muchos ya no hay diferencia, digamos, ni siquiera en la manera de vestirse, porque los judíos también han perdido como esa cultura.
Por Pero ejemplo, yo- Netanyahu, cuando ustedes escuchan a Benjamín Netanyahu, cuando él se dirige a cualquier lugar, él siempre cita la Biblia, ¿sí ve? Pero él, porque viene de la estructura todavía de la línea antigua, que sabe que, pues, al oír y al conocer, digamos, al ser el primer ministro, se necesita que él conozca la ley, y al conocer la ley es como la constitución política de Colombia, pero es igual que el antiguo pacto, ¿sí me hago entender? Por eso él siempre cita la escritura antes de... Pero los que son el pueblo normal, por ejemplo, en Tel Aviv, ya usted puede ir, ¿usted de dónde es? No, yo soy judío. Y usted lo mira arriba, abajo, y en la manera de vestir, usted dice, no, pues estoy igual que yo. Y ya muchos ya ni siquiera van a la sinagoga, allá mucho, por ejemplo, ellos saben y reconocen que el pueblo más idólatra, dicen así, el pueblo más idólatra eh, del mundo como tal es Israel allá o Jerusalén, porque ellos, muchos venden crucifijos, ¿sí me hago entender? Porque se volvió más que todo comercio y literalmente ellos, pocos judíos como tal, no reconocen a Jesús como el Salvador, ¿sí ve? Entonces, por eso es muy complejo, cuando uno está allá es muy complejo poder tener como esa apreciación de diferencia. Pero en el caso, digamos, cuando uno conoce el Evangelio, Brigitte, ¿ya lo tienes? Sí, señor. Leo. Dice, ya, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, diciendo que, bueno, busqué, fue el otro buen samaritano, donde le preguntan a Jesús es por el samaritano. Toca buscar, es el que lo dejó tirado y todo eso, ¿cierto? Bueno, respondió a mí, no, pastor, espéreme porque busqué la que no era. Pastor, mientras que nuestra hermanita Brigitte busca, Lady Sandoval alzó la mano, me imagino que debe tener una pregunta. Hola, buenos días, Dios le bendiga. No, era de presente. Presente. Bueno, bueno, está bien, continuemos entonces. ¿Ya la encontraste? Mire, por ejemplo, el de Lucas capítulo 13, verso 20 dice, es muy reducido cuando dice, y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado o fue leudado, punto. Pero si yo no entiendo el evangelio, no puedo dar la aplicación correcta a esa levadura. Los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, por el lado de Sem se introduce la levadura porque ahí viene la descendencia de Jesús. ¿Sí ve? Y todo fue leudado porque en su descendencia se incrustan 4 mujeres que no son judías, que son gentiles, y por su sangre ya puede leudar el resto que sería Can y Jafet. Entonces pudo redimir a todas las 3 medidas de harina. ¿Sí ve? También cuando ustedes leen lo de la oveja perdida, cuando de la moneda de la dracma, entonces es interesante, es muy interesante por causa de... ¿Ya lo encontraste, Brigitte? Lucas 10:25. Sí, Sí, era eso. señora. Entonces, nótense que vamos a leer en el caso del buen samaritano. ¿Y cuál estaba leyendo antes? No, si era ese, pastor, sino que es que yo dije, no, pero no está hablando del buen samaritano. Sí, lo que pasa es que tienes que Pero leer habla después. del verso 29 en adelante. Sí, entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Reconociendo Jesús, dijo, Respondiendo. respondiendo Jesús, dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Si notas que Aconte- aplica medio muerto. Eso significa que la persona quedó inconsciente. Todo el que lo miraba no tenía la certeza si estaba vivo o estaba muerto. Pero ahora mira la aplicación en cuanto a los personajes. Sigue. Ok. Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Entonces note Pero que en las leyes de los sacerdotes se cumple que ni el levita ni el sacerdote podían contaminarse de difunto. Entonces no estaban completamente seguros de que el hombre estaba vivo. Entonces se veían impedidos. Así tuvieran misericordia. Dicho, ni con un palito lo podían mover. Sigue. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, Dice otro día, sí. sí, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y yo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense, ahí aplicable al mesonero puede ser el mesonero, puede ser el Espíritu Santo, el mesonero podemos ser, en el caso, las personas que pastoreamos también. Okay. Y note lo que dice ese samaritano ahí. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece? Vuelve y lee el 35, el verso 35. Ok, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sí ve que ese samaritano dijo voy y vuelvo? Sí. Sí, O señor. sea, todo es aplicable a Jesús. Esa parábola es muy aplicable a Jesús por causa de la estructura, si nosotros conocemos el Evangelio, si lo hemos entendido por revelación. Entonces, note que ¿cuál de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Veías tú lo mismo, o sea, así es. Entonces, yo soy el prójimo de otro, yo soy el que ayuda a otro. Entonces, en este caso, nótese que Jesús cumple todas las características. Por eso, cuando yo entiendo la redención, puedo decir, ahora ya comprendo la parábola del samaritano, de que Jesús podía salvar sin impedimento. Si nota que él lo pudo tocar, lo pudo vendar, estuvo con él. Y en el caso nuestro, así nos recogió, lleno de heridas y nos vendó. ¿Sí ve? Pastor, Entonces, sé que esta parábola no se puede aplicar a nosotros hacia la vida diaria, como uno siempre hace esa comparación de que este sí fue el buen samaritano y que los otros no, sino esto específicamente se refiere al Señor Jesús. no, te digo que es aplicable a Jesús, pero ustedes pueden hacer la aplicación a cualquier persona. Nosotros podemos ser el prójimo de otro. ¿Por qué? Ayudar a otros haciendo uso de misericordia. ¿Y cómo hacemos haciendo uso de misericordia? Comenzando por enseñarles el Evangelio y antes de orando por ellos. Pero, es que también no había Patricia, aquí hay entendido algo lo muy que... interesante y es que las parábolas sí podemos interpretarlas. Entonces les podemos dar es más correcta aplicación, conociendo el Evangelio y lo podemos aplicar a nosotros, o en este caso podemos aplicarlo a Jesús, pero aquí es más aplicable, note a la estructura de lo que era Jesús por ser el Redentor. Por eso Jesús podía salvar a los 2 pueblos. Entonces, note lo que leímos en algún momento en Romanos. ¿Sí lo recuerdan? Que nosotros éramos la no amada, éramos las ovejas del otro redil, éramos el pueblo que no había sido llamado pueblo. Entonces, para que se cumpliera eso, Jesús en su sangre tenía que hacerlo para ser nuestro pariente más cercano. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Pastor, aquí hay una hermanita, Maritza. Permítame un momento, con Maritza Velasco tiene una pregunta y dice, ¿qué es el aceite y el vino en esa parábola? En la parábola de la que estábamos leyendo.
¿En el buen samaritano? Sí, señor, pastor. dice ella. Sí. Aceite y vino, pues se puede aplicar en el caso así de la presencia del Espíritu Santo, se puede aplicar en cuanto a la sangre, ¿no? Digamos, yo haciendo aplicación, por ejemplo, hago la aplicación en cuanto, recuerden que se ofrecía, aquí tienen que conocer ustedes muchas cosas para poder dar una buena aplicación. Por ejemplo, ¿por qué puedo aplicar que el vino es como si fuese sangre, en el caso tal de Jesús? Y el aceite como el Espíritu Santo, por los simbolismos que tiene. ¿Ustedes recuerdan en Levítico cuáles eran las ofrendas? Los palominos, todos esos animales. Note que había, sí, pero había sacrificios, habían lo que era el holocausto, había sacrificios de expiación, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, estaba lo que era la oblongación o lo que era lo que eran especies, dependiendo de lo que la persona tuviese. Aunque no, aunque me saldría mucho el tema, ¿no? Pero es bueno que lo estudien. No era lo mismo un sacrificio por ofrenda de paz y no era lo mismo un sacrificio por el pecado. Entonces, aquí tiene que conocer todo. Recuerden que se hacía cuando ya la persona no tenía mucho, les permitían llevar una tortica de flor de harina. ¿Sí lo han leído? Sí, señor. Pero la tortica hacía referencia como si se estuviera representando el cuerpo de un animalito. Note que lo más, digamos así, sencillo, humilde que podía llevar una persona por escasez de dinero era una tórtola, un palomino, que no solamente era por escasez de dinero, sino también por causa de algún pecado que fuese, sobre todo en este caso, un delito sexual. ¿Sí ven? Entonces, el que llevaba la tórtola o el palomino, si fuera un sacerdote con mala intención de cabecita y si fuera un sacerdote con malicia indígena colombiana, diría, ah, ya sé qué hizo porque trajo un palomino. ¿Sí? Entonces, los que llevaban los palominos, note que le quitaban la cabeza y se rociaba la sangre. Pero, ¿cómo representamos la sangre en la torta? O en la flor de harina. Y note Por que la no toda levadura. No. No. Cuidado que los adivinos no entran al reino de los cielos, hermanos. Significa que no han leído. Note que también se les rociaba vino. En representación de la sangre también se rociaba vino. ¿Sí ve? Entonces, cuando uno hace una aplicación, tiene que conocer todas las leyes para hacer la aplicación más correcta. Entonces, el vino puede representar en la parábola del samaritano la sangre y en el caso pues aplicado a Jesús. Y el aceite puede ser aplicado a la presencia del Espíritu Santo. Porque así como decía David, ¿no? Cuando entendió. Dice, quíteme todo, quíteme el reinado, quíteme la vida, quíteme lo que sea, pero no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, en este caso hay que aprender a hacer las aplicaciones correctas. Sigamos con la redención. Entonces, yo sé Una que pueden pregunta, salir ¿podríamos muchas pensar de que preguntas. las ofrendas están estratificadas No, en esa época? no es por estratos, no. Eso era por causa de la necesidad de, pero todos deberían llevar ofrenda. O sea, digamos, para arrepentirse estaba diseñado que el rico y el pobre tenían la opción de arrepentirse. No era por estrato. ¿Listo? La ley daba la facilidad, la ley levítica da la facilidad que todo el mundo tiene, que literalmente esté arrepentido, podía llevar una ofrenda. ¿Listo? Aunque eso es otro tema. Pero recordemos que en el caso de la redención se debía tener un pariente cercano. El que iba a ser redimido y el que iba a redimir debía ser pariente cercano el uno del otro. ¿Listo? Entonces, en este caso nosotros tenemos un pariente más cercano que Jesús. ¿Sí ve? Segundo requisito, que no tuviera con qué pagar. Que el que iba a ser redimido no debía tener con qué pagar. ¿Sí ve? Tercer requisito, que el que iba a ser redimido fuera esclavo.
Cuarto requisito, que el que iba a ser redimido quisiera ser redimido. Y el quinto requisito, que hiciera todo para que se ejecutara el acto. Note que ella tuvo que ir, en el caso de Ruth, acostarse al lado de los pies, ¿no? A los pies de Booz y taparle los pies con la capa y hacer todo lo que ustedes van a leer allá, que de pronto si no han leído no lo recuerdan, todo lo que cumple Ruth, o sea, que se ejecutara como tal. ¿Listo? Entonces, ya les dije, a ver, recordemos. Primero, que tuviera parientes cercanos. Segundo, ¿qué? No tuviera con qué pagar. No tuviera el que con iba a qué ser pagar, que redimido. fuera esclavo, que quisiera ser redimido y que se Tercero, ejecutara. En el caso del Redentor, ¿sí ve? En el caso del Redentor, el primero sería, ahora voy a poner el Redentor, el primero sería que fuera pariente, en el caso de Jesús fue mi pariente más cercano. El segundo, ¿cuál es el segundo del que iba a ser redimido? Que tuviera con qué No redimir. tuviera con qué pagar. Que no tuviera con qué pagar. Jesús sí tenía con qué pagar. Vida, obra, muerte y resurrección. ¿Sí ve? Con su santidad, con su naturaleza divina. El tercero, Que fuera libre. Que fuera esclavo. que fuera esclavo. Y en este caso de Jesús no solamente era libre, sino Jesús era verdaderamente libre. Una cosa es ser libre y otra cosa es ser verdaderamente libre. Según San Juan 8:31 en adelante, Jesús era verdaderamente libre porque tuvo naturaleza del pecado, no tuvo naturaleza de pecado, sino naturaleza divina, y al tener naturaleza divina, nunca el pecado se enseñoreó de él. ¿Cierto? O sea, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu. Y Jesús que vivía en el Espíritu, no que fuera, Jesús nunca nació siendo nacido de nuevo, no, Jesús nació con naturaleza divina, ojo. Jesús no nace siendo nacido de nuevo, ojo con eso. Jesús nació con naturaleza divina. Entonces era como el viento, verdaderamente libre. ¿Listo? El cuarto, que quisiera. No quisiera ser redimido. Pastor, tengo una pregunta. O sea, por ejemplo, actualmente el no querer ser redimido sería no reconocer a Jesús o no recibir el evangelio, ¿sí? Actualmente Muy sería sencillo, no querer. Brigitte. Dime. ¿Cuáles son los pecados que no se pueden ser perdonados? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Uno, el otro. Tener por inmunda ¿cómo es? Sí. ¿Cuáles son los pecados que no pueden ser perdonados? ¿Qué? Bueno, pero después de tener conocimiento que eso es casi imposible y haber nacido de nuevo, ¿no? Eso es casi imposible. No sé, Pero no reconocer a Jesús como... No, te estoy preguntando, ¿cuáles son los pecados que no pueden ser perdonados a la luz del Evangelio? Solo me sé ese, de blasfemar. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Menos mal que yo no soy como esos pecadores. O sea, el que no se reconoce. ¿Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia es uno. Segundo, los pecados que no pueden ser perdonados, el que no se reconoce. Y tercero, los que no se confiesa. Y si no los reconozco y no los confieso, pues nunca me voy a arrepentir. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, es muy interesante cuando nosotros miramos el Evangelio, porque en el Evangelio podemos entender muchas cosas. A mí me gusta la exactitud que él tiene. Por ejemplo, una persona que no quiere ser redimida es el que, por ejemplo, cumple o cree que con lo que dice es verdad. Yo creo en Jesús a mi manera. ¿No han oído que hay personas que dicen, yo creo en Dios y en Jesús a mi manera? Hay un versículo que echa abajo ese pensamiento y esa idea filosófica y teológica humana. O esa filosofía. ¿Cuál sería? Hay que a menos que al hombre le parecen derecho, pero sus fines camino de muerte. Bueno, sí, pero eso es sobre todo es aplicable en cuanto al pecado, ¿no? O a la guianza humana. San Juan 17, San Juan 7:38. ¿Cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura,
Así de sencillo. Usted no puede decirle a una persona, dejarla así. Yo creo en Dios a mi manera. Entonces, ¿cómo hacemos con el versículo que dice el que cree en mí, como dice la Escritura? Y escudriñan las Escrituras porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, son las que dan testimonio de mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Por lo que dijo la hermana Carmen, así de sencillo. ¿Cómo es? El que cree en mí, como lo dice ¿qué? La Escritura. ¿Sí ven? Entonces, note, volvemos. En el caso del Redentor, ¿cierto? Esto no tiene un orden específico, sino yo se lo doy así. Solo que debemos entender los puntos. En el caso del que va a redimir, Jesús es nuestro pariente más cercano. Segundo, tenía con qué pagar. Tercero, que literalmente él era libre y verdaderamente libre. No era esclavo. Cuarto, que quisiera hacerlo. ¿Cómo notamos que él quiso hacerlo? Porque se despojó de todo lo que era a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a ser un hombre. O sea, sí quiso. Y dejó de ser el verbo para venir a ser el hombre Jesús. Sí quiso. ¿Sí ven? Y el quinto, que se ejecutara. Por eso desde el momento que él nace hasta el momento que él muere, todo el tiempo estuvo ejecutando el plan de salvación. O sea, sí lo hizo. ¿Listo? Entonces, en este caso, nótese que por esa causa Jesús debía ser mortal. Debía ser un hombre. Si no era así, no podía cumplir con las características de ser nuestro Redentor. Y el primero que hubiese saltado a poner el pero con decir, mire, es que hay que, usted no puede ser Redentor porque hay un estorbo, el primero que hubiese saltado hubiese sido Satanás. Por eso hay muchas cosas que nosotros también podemos deducir que son verdad cuando Satanás calla, o sea, cuando él hace silencio. Por eso, si notan que hay momentos que es difícil que un ser humano reconozca a Jesús. Es tan difícil a veces que los seres humanos reconozcan a Jesús. Y un demonio cuando lo veía le decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por eso lo que debemos reconocer, el ateísmo no es del diablo, el ateísmo es de los hombres, porque el diablo cree. Y los demonios también. El ateísmo es muy humano. ¿Sí ven? Entonces, entramos ahora a lo que es la tercera respuesta a la primera pregunta. ¿Listo? Entonces recuerden, primera pregunta, ¿quién fue Jesús? Primera respuesta, según Mateo el Cristo. Segunda respuesta, que cogía Lucas, Jesús, el hombre. Tercera respuesta, voy a coger a Juan, Juan, el Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar la tercera respuesta. ¿Listo? De la primera pregunta. Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús fue el Hijo de Dios? Entonces, aquí, nótese que cada parte que nosotros tenemos debemos entender lo que hablaba cada evangelio para poder explicarlo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Jesús literalmente era hijo de Dios? Note que es tan importante que la Biblia habla de que Jesús era el primogénito y habla el unigénito. ¿Listo? Hubo cosas en las cuales Jesús fue el primogénito, que fue el primero, y en otras cosas que Jesús fue el unigénito, que fue el único. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar así rápidamente dos o tres cositas para que pueda hacerme entender. ¿En qué cosas Jesús fue el primogénito y en qué cosas fue el unigénito? Vuelvo y repito, el primogénito porque es el primero. O sea, si es el primero, otro lo puede cumplir. Y si es el unigénito, significa que es el único y ya.
Entonces, cuando la Biblia habla de primogénito y habla de unigénito, tengo que tener en cuenta las dos apreciaciones. Entonces, rápidamente, a ver quién me participa. ¿Alguno que tenga la Pero, cámara? pastor, unigénito Jesús- sería nacido de una virgen. En Unigénito. eso fue el Único. unigénito del Padre. Correcto. Lo engendró. Y únicamente, o sea, que él podía solamente salvarnos porque cumplía todo. Bueno, también. Correcto. ¿En qué más? Porque el Padre lo engendró, por eso es hijo de Dios. Pero eso sería que el unigénito o el primogénito. El hijo de Dios. Sí, pero en eso se cumpliría el unigénito o el primogénito. El primogénito. El primogénito porque es el primero entre muchos hermanos. ¿Sí han leído el versículo? Sí, Es el señor. primero entre muchos hermanos. O sea que si Jesús fue hijo de Dios, todo aquel que crea en él, según lo que dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nótese que la Biblia desde el inicio, desde Génesis 6, comienza a decir que una cosa son los hijos de Dios y otra cosa los hijos de los hombres. Entonces hay que entender la apreciación de la Biblia hacia las personas. Por ejemplo, hay hijos de Dios, hay hijos de los hombres, hay hombres de Dios y hay hijos del diablo. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen San Juan 8:31 en adelante, ¿por qué Jesús le atribuye a los judíos que habían creído en él, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo? Porque no hacían lo que él decía. Porque no le eran creían, no mentirosos. hacía lo que él decía, y aparte de eso, aquí querían matarlo. Por eso dice, y a mí procuráis matarme, hombre, que os he dicho la verdad. Por eso dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque no hay verdad en él. Entonces, en eso se atribuye a una persona. Por ejemplo, no se le puede atribuir a toda persona hijo del diablo. Por ejemplo, hay predicadores que dicen, y si usted tal, hijo del diablo, y si usted tal cosa, hijo del diablo, y todos son hijos del diablo. ¿Sí ve? Aunque sí se les atribuye en el sentido, si solo hablando en el aspecto espiritual, si no se vuelven a Jesús. Ahora bien, en el caso de digamos, hijos del diablo está o un hombre de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hay hombres de Dios que hablan solo la palabra de Dios y se santifican. Por ejemplo, Nicodemo era un hombre de Dios. José de Arimatea era un hombre de Dios. El mismo Cornelio era un hombre de Dios. ¿Sí ve? Porque creían a la palabra, seguían la palabra y se santificaban por ella, pero no eran salvos. Le faltaba conocer el evangelio, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Están los hijos de los hombres, que todos seríamos en su estructura hijos de los hombres porque fuimos engendrados por un hombre y concebidos dentro del vientre de una mujer como un hombre igual. ¿Sí me hago entender? Y los hijos de Dios son los que son nacidos de agua y del espíritu. ¿Sí ve? Entonces, ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Entonces, ¿por qué Jesús era hijo de Dios? También porque Dios dio testimonio de que él era el hijo. Bueno, Era sí, pero ¿qué hacía que Jesús? Había algo en la estructura de Jesús que lo hacía hijo de Dios. Por eso el Padre dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso los demonios obediencia al decían, ¿qué Padre. tiene con nosotros Jesús, hijo del Dios Altísimo? Y él le decía a Dios Padre, no solamente por decírselo en oración, sino porque literalmente era su Padre. Porque era obediente a Dios y él hacía lo que el Padre le mandaba. Bueno, eso sería el ejercicio de ser hijo de Dios. Porque fue concebido por el Espíritu Santo, pastor. Exacto, en este caso fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, fue concebido, fue engendrado, fue gestado, fue nacido con naturaleza divina, nació siendo santo, permaneció santo, ¿sí ve? Entonces, en este caso fue engendrado por Dios. Cuando nosotros hablamos de engendrar, en la palabra etimología del griego es pensar. Por ejemplo, siempre se engendra pensándolos antes de tenerlos. ¿Sí ve? Por eso está Génesis 3:15, por eso está Isaías 7:14 y por eso está Lucas 1:26, que fue el hecho ya realizado. ¿Listo?
O sea, Jesús no fue, digamos, por accidente. Fue literalmente, ya había sido planeado. O sea, fue pensado por el Señor. Por ejemplo, cuando las parejas se van a casar o antes de casarse, a veces hablan por ahí desde el noviazgo, no, y cuando tengamos hijos, ya los pensaron, o sea, ya los engendraron, ¿sí ven? Entonces fue engendrado por Dios. Una de las cosas, por eso dice que hay que volver a nacer. Si no se es hijo de Dios, aquí voy a entender otras cositas. Note que la Biblia dice que nosotros podemos llegar a ser herederos y coherederos con Cristo, herederos y coherederos. Digamos, un solo hijo que él tenía, era el heredero de todo. Digamos, voy a hacer aquí la apreciación, todo este cuadrito que estoy aquí trazando, digamos, todo este pedazo de cielo, el universo y todo lo que en ellos hay, hablando del reino de los cielos, todo era de Jesús porque Adán perdió el derecho de ser hijo de Dios. Pero sí han notado que la Biblia dice que Adán fue hijo de Dios. ¿Sí sabías que en algún lugar en la Biblia dice que era hijo de Dios? Sí, señor. Sí, señor. En la genealogía dice Adán, hijo de Dios. ¿Y qué lo hacía hijo de Dios? Porque lo hizo a imagen y lo hizo conforme a semejanza. ¿Me estoy haciendo entender? Pero pierde algo cuando peca. Cuando el hombre peca, pierde algo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, se le llamó a Adán hijo de Dios por la naturaleza divina, ¿sí? Exactamente, hermana Patricia, correcto, así es. Entonces, por eso a Jesús se le llama el postrer Adán, pero hay que hacerle la aplicación desde antes de pecar. ¿Sí ven? Entonces fue concebido, engendrado, gestado todo el tiempo, tuvo naturaleza divina. Por eso Jesús para que tuviese naturaleza divina, debía nacer de una virgen, no tenía que haber intervención de un hombre. Hablando del género masculino, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces fue engendrado por Dios, fue concebido por el Espíritu Santo, fue concebido por y fue concebido en. ¿Sí ve? Concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Eso también debe quedar claro. ¿Perteneció a qué? Al reino de Dios. Entonces, ojo, como era el único hijo, porque Adán, mira lo que voy a hacer acá, que están mirando, todo este cielo, hagamos casi cuenta que este pedazo así es el cielo. Entonces Jesús es heredero de todo el cielo. Cada vez que nace alguien de Dios, entonces digamos, voy a poner el ejemplo aquí que Marta nace de Dios, entonces ahora este pedacito se divide. Entonces, como Jesús era el heredero de todo, ahora hace a Marta coheredera. Entonces parte su herencia entre Marta y Jesús. ¿Sí ve? Entonces, Tatiana nació de nuevo, entonces ahora está el pedazo de Marta, el pedazo de Jesús y el pedazo de Angie. Entonces Lorena nació de nuevo, entonces sigue dividiendo, ¿sí ve? Y entonces tanto Marta como Angie como Lorena vinieron a ser coherederas con Cristo. Somos herederos si somos hechos hijos de Dios. Y somos coherederos literalmente porque fuimos hechos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario ser hijo de Dios según esa estructura? Si Jesús es el heredero y yo quiero ser coheredero, según la estructura de heredero y coheredero, ¿por qué es necesario que yo sea hijo de Dios? Para poder ser partícipe del reino de los cielos. Pero sobre todo de la herencia. Para ser efectiva la herencia. Exactamente, si no somos hijos de Dios, no podemos ser herederos ni coherederos con Cristo, porque solo los hijos de Dios heredan. Por ejemplo, voy a hacer aquí una referencia. Digamos que
que me cabe aquí las personas que están. Yo le puedo decir a la hermana Miriam, y antes se me olvidó el nombre del papá de Lorena. Germán, ¿es que llama? Alberto. Entonces, yo le digo a Alberto y a Miriam, que son los papás de Lorena. Si ustedes miran, ¿cómo dice allá? Los que están mirando pueden mirar Lorena, ¿qué? Lorena Ballén. Lorena Ballén. ¿Y mi nombre es Francisco qué? Ballén. Ballén, ¿cierto? Entonces, cualquiera que lo vea, son hermanos. O son, algún parentesco tienen. ¿Cierto que sí? Entonces, yo voy y le digo se me fue. Germán, Alberto. Alberto. Le digo, bueno, Alberto, imagine que usted y yo tenemos el mismo apellido. ¿Cuándo? Y Miriam, imagine, yo tengo apellido Ballén. Hágame un favor, ¿cuándo me va a dar la parte de mi herencia? ¿Sí ve? Entonces Alberto me dice, mire, puede que tengamos el mismo apellido, pero legalmente usted no es hijo mío. No lo puedo heredar. Entonces yo puedo sacar una excusa espiritual para decirle lo mismo al Padre. ¿Cómo no voy a ser yo heredero del cielo si en tu nombre hice muchos milagros? Si en tu nombre profeticé. Si en tu nombre resucité muertos y eché fuera demonios. Y yo iba a la iglesia. Y yo era el que más predicaba. Y mire, Señor, que yo era uno de los que más oraba en la iglesia. Ayunaba, me daba golpes de pecho. Mire, Señor, que yo puedo sacarle todas las excusas, pero si no naciste de nuevo apartado de mí, hacedor de maldad, no puedes heredar el reino de los cielos. Es tan importante nacer de Dios para ser hechos hijos de Dios, o de lo contrario, literalmente no podemos heredar el cielo. Por eso Jesús nos hace partícipes de la naturaleza divina para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso la naturaleza divina hacía que literalmente él tuviese, lo digo yo, la cédula de ciudadanía del cielo. Mientras usted y yo no tengamos naturaleza divina, no tenemos esa ciudadanía. ¿Sí ve? Por eso dice que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, allá del cielo. Siempre y cuando una persona nazca de Dios. Si no nace de nuevo, no es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, no puede heredar. Punto. Entonces Jesús era hijo de Dios y era heredero de todo, por causa de la naturaleza divina. ¿Listo? Recuerden que él nació santo y sin pecado. Entonces, ojo lo que les voy a explicar aquí. Cuando él era el verbo, ¿sí ve? Lo toma el Espíritu Santo, viene y fecunda el vientre de María. ¿Listo? Sin la intervención de un hombre, del género masculino. Entonces, ¿qué hace Dios con esta estructura al tomar el verbo y colocarlo en el vientre de María y hacer que el verbo fuese un hombre? Entonces, María le da la naturaleza física. Todo lo que hace referencia a que Jesús tenga ojos, nariz, boca, orejitas, oídos, que tenga cuerpo, que tenga brazos, que tenga pies y todos sus órganos internos y externos. Por profecía se sabía que iba a ser un hombre. ¿Listo? Entonces María, al ser engendrado por Dios y ser, digámoslo así, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, hace que María le dé a Jesús la naturaleza física. Por eso, por causa de la estructura física de Jesús, podemos entender que María era muy bella físicamente. Porque la Biblia dice qué tan hermoso era Jesús. Sí, señor. Sí, ¿qué tanto? No era hermoso. Más que todos los hombres. ¿Pero dónde sacan eso? De la Biblia. Gracias, hermana, por eso. Isaías. Así. Ay, Carmelita. Isaías 52:13. Casi Léalo. segura. Está segura, correctamente. Búsquelo. Sí, señor.
Muchas perlas todo eso, pastor. Sí, señor. Pastor, una pregunta. Es que una vez a nosotros nos enseñaron que supuestamente María tenía 12 años cuando había concebido a Jesús. Por eso era como tan guardadita y por eso era que era virgen. ¿Eso estaba en la realidad? O sea, ¿fue como real? Bueno, no sé la real la persona que lo dijo, pero a la luz de la palabra, cuando dice que un varón desposado es porque se había pagado algo que se llama el voto. O sea, se había hecho algo que se llama la dote. O sea, se había apartado desde siempre para José. ¿Me estoy haciendo entender? Pero se pagó fue la dote. Cuando dice desposada, no casada, desposada, o sea, ya se había dado la palabra desde antes. O sea, lo más seguro es que María y José se habían hecho digamos así, lo que se llama en el medio judío, ¿no? Sobre todo el medio judío, de pagar la dote. Ok. Isaías 52:14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura Más que la de Francisco Ballén. No, más, sí, puede ser, que la de los Gracias, hijos de los hombres. Pero tiene razón, está en la Biblia, ¿cierto? O sea, el mechudo que tiene al lado es más feito que Jesús. ¿Sí? No tengo mechudo. Francisco el hombre. Diría Pablo, bienaventurada, ¿no? Diría Pablo, ¿no? Porque el que se casa halla el bien y la benevolencia de Pastor, o sea que usted es Francisco el hombre. Exactamente, según la canción también. Entonces, nótese que ahí está el asunto. Físicamente María debió ser muy bella porque Jesús tuvo que heredar la naturaleza física de María. ¿Listo? Y el Padre le da la naturaleza espiritual. Por eso no nace de un hombre, porque según el versículo que está en Romanos, es apreciable y es exacto. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecamos porque fuimos engendrados por otro hombre. Esa es la herencia que se pasa por causa de Adán después de haber pecado. ¿Que seamos feos? Entonces, por ejemplo, mis hijos, como les decía, mis hijos heredan la naturaleza de pecado por causa mía. Yo la heredé por causa de mi padre, pero mis hijos no la heredan por causa de mi esposa, pero mi esposa sí la heredó por causa de mi suegro. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, pastor. Entonces ahí es lo que se cumple. Entonces Jesús no tuvo esa herencia. ¿Por qué? Porque precisamente en eso se debía notar. Era tan importante que naciera de una virgen, porque al nacer de una virgen Jesús no nace con la naturaleza de pecado igual que los hombres, sino nace con naturaleza divina. Ese es un error teológico cuando no se mira a lupa el evangelio y cuando no ha sido revelado. Si me hago entender, por eso a todo mundo que llega y se hace una supuesta oración de fe, o llega y se congrega a una iglesia o se le declara, tú eres hijo de Dios. No por ir a la iglesia es hijo de Dios. Si se ha nacido, por eso quedó expreso Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3 se cumple lo que dice en Apocalipsis cuando dice, aquí he puesto una puerta abierta delante de los hombres, la cual ya nadie puede cerrar. Todo el que conozca el evangelio y se ha revelado el evangelio ya no se acomoda en cualquier lugar en el mundo, ni en cualquier doctrina, ni con cualquier persona que le enseñe. Punto. Ya nadie puede cerrar esa puerta. ¿Listo? Entonces, la Biblia lo que está buscando es que todas las personas sean hijas de Dios por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque como dice por allá en una de las cartas, nos hizo partícipes de la naturaleza o participantes de la naturaleza divina. Cuando yo creo en Jesús y he nacido de agua, ojo, que nacer de agua primero implica la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, para que después por medio de la palabra de Dios yo proceda a arrepentimiento y se active la sangre de Jesús y borre el libro de las obras. Y tercero, se me quite el corazón de piedra y se me componga un corazón nuevo de carne y se ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros y Dios escriba la palabra en la mente y en el corazón
he nacido de Dios. Y cuando el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros, he nacido de Dios. Y ahí soy hecho hijo de Dios y participante de la naturaleza divina, igual que Jesús. De lo contrario, no. Simplemente sería un asistente en la iglesia. Ojo, no hay que confundir una conducta espiritual con un hombre espíritu. Es muy diferente una conducta espiritual a un hombre espíritu. Una conducta espiritual es hermanito, hermanita, Dios la bendiga, alabado sea el Señor, santo es su nombre. ¿Cómo está, hermanita? Glorificada, alabada, me he hecho alabado sea Dios, bendito el Señor para siempre. Lo saludan a uno, buenos días, hermanito, Dios lo bendiga, el Señor haga resplandecer el rostro sobre usted. ¿Sí ve? Entonces, son conductas espirituales, así como les contaba la historia de un niño que de pronto llegó a la casa de un pastor y el pastor estaba clavando, estaba así en una escalerita clavando una puntilla para colocar un cuadrito y el pastor estaba allá y el niño así como el chavo mirando y mirando y mirando y el pastor se voltea a mirar y le dice al niño, ¿qué miras tanto, hijo? Dijo, es que yo quiero saber qué dice un pastor cuando se machaca un dedo. A ver si le sale gloria a Dios o sale otra cosa. Ay, Dios. ¿Sí ve? Porque ese es el asunto. Pero un hombre nacido del Espíritu se vuelve ciego al pecado. No le nace el pecado, ya no nace dentro de él. No es lo mismo mirar a una mujer que un hombre mire a una mujer teniendo ese hombre naturaleza de pecado, a que un hombre mire a una mujer teniendo naturaleza divina. No es igual. Voy a hacer el ejemplo. A ver con quién me meto. Bueno, con cualquier mujer. ¿Qué pensaría usted si Jesús le dice, mijita, ya vengo? ¿Estaría tranquila de ese, mijita, ya vengo? Y se pasó 1 hora. Y se pasaron 2 horas. ¿Qué pensaría una mujer de Jesús si Jesús fuera su esposito? ¿Qué pensaría él? ¿Qué creen que estaría haciendo? Predicando. ¿O estaría con los vagos de los discípulos? No. También. También. Ya no serían vagos. Es que ellos no eran vagos. Por eso. Pero si es el marido, está con los vagos esos. Ah, sí, el marido. Sí, ve. Dice por ahí que el pescado vivo muere por su propia boca, ¿no? O diría Jesús, tú lo has dicho. Entonces, en este caso, nótese que no es lo mismo un hombre con naturaleza divina. Si Jesús literalmente fuese el esposo de ustedes estarían al 100% confiados. Claro. ¿Sí me hago entender? Así es, pastor. Entonces, lo mismo sería, en este caso, ustedes estarían 100% confiadas si el esposito tuviese naturaleza divina. ¿Qué le diría al esposito después de llegar un buen rato? ¿Qué estaba haciendo, amor? Los negocios de mi padre. Note que los negocios de mi padre no solamente es predicar, también es ocuparse para llevar el sustento a la casa. Pero todo en santidad, pero nacida del Espíritu. Entonces, un hombre espíritu es diferente a un hombre espiritual. Un hombre espíritu es nacido del Espíritu. Por eso advierte Jesús en Juan 3, lo que es en San Juan 8:31, lo que es nacido del Espíritu, un hombre espíritu es, porque por dentro es un hombre nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hay muchos con conductas espirituales. Como alguna vez le preguntaba a mi hermano, ¿cómo está? Bien, bien, gloria a Dios, bendecido, glorificado, pastor, estamos bien aquí. Mejor dicho, eso estaba, ese hombre se le veía la aureola. Me encontré a y yo dije, no, este está como grave. Y me encontré a otro, hermano, ¿usted cómo está? Ahí voy, pastor, con la ayuda de Dios, pidiendo, orando, rogándose, que me ayude a terminar esta carrera con gozo. Ah, bueno, hermano, este va bien. Porque a veces la conducta espiritual vuelve a las personas religiosas.
y el evangelio es libertad. Por ejemplo, hace un tiempo me pasó algo muy curioso. Una hermana de la iglesia iba por un sitio y oyó una canción, hizo esto. Entonces le pregunté, más adelante le pregunté, hermana, ¿por qué le tapó los oídos? Dijo, pastor, es que las palabras son del diablo. ¿Y qué pasa? Dijo, eso tiene mensajes. Las palabras tienen poder. Esos son mensajes subliminales. Maldiciones. Y le dije, hermano, una pregunta. ¿A usted le afecta igual una alabanza o una adoración cuando usted va a la iglesia o se duerme cantándola? A veces se le atribuye más poder a las tinieblas. Porque todavía vivimos en religiosidad. Alguna vez me pasó alguna historia, si es propia, el Señor me jaló la oreja. Porque muchas veces confundimos conductas espirituales con ser nacidos del Espíritu. Y Jesús era un hombre que literalmente era un hombre espíritu. Por eso, ¿cuántas maldiciones no le echaron encima y él no le afectó ninguna? En sí el enemigo no le pudo tocar. Pero nosotros los seres humanos vamos a la iglesia y tenemos tanto miedo, mire, le tenemos tanto miedo a la maldad, como que le atribuimos más poder a las tinieblas que al mismo Dios. No escuche eso, que eso es del diablo, esas canciones, esas mundanalidades. Pero escuchan una alabanza porque no llega al espíritu, porque no llega al alma. Mire, yo les puedo decir, yo en mi vida secular, literalmente en mi vida secular, nunca me afectó tanto una canción como las canciones cristianas. Hay una canción que me llega al corazón, me llega al alma. Y desde que comencé a oírla con el sentido, mire, me saca una lágrima. Porque me hace recordar lo que hizo Jesús por mí. Lo que ha hecho el Padre por mí. Pero jamás en mi vida, en los 23 años que duré prácticamente sin el Señor, yo nunca canté una canción así como que me llegara al alma, ¿no? Por ahí uno cantaba así, barriendo, trapeando, esas de música para planchar o algo, pero nunca me llegaron así al alma y al corazón. Pero cuando ya una persona es un hombre espíritu es diferente, es totalmente diferente. Cuando yo comencé en una congregación a pastorear en Ubaté, Cundinamarca, yo comencé a recibir personas, comenzaron a llegar personas de muchos lugares, de muchas personas que inclusive se habían congregado en otros lugares, personas que pues nunca lo habían hecho y a otras sí. Entonces, los martes de oración era el culto que donde menos gente iba. Y yo comenzaba a orar y hacíamos en un cuartico, en una habitación. Colocábamos las sillas, nos arrodillábamos y comenzábamos a orar. Y eso eran 5 minutos de poder y a los 7, 8 minutos solamente por ahí se oía la voz del pastor. Y eso. Entonces un día se me ocurrió algo así alocado. Entonces fue impresionante porque ese día yo estaba orando y yo sentía ese ambiente pesado, las personas no les salían palabras, por allá otros como alcanzaban a roncar en el espíritu. Yo dije, no, y ahora, y yo como que en ese afán de querer despertar esa parte espiritual, me dio por decirles, hermanos, oremos porque acabo de percibir que el enemigo ha entrado a este lugar. Mire, impresionante cómo comenzaron a clamar todas las personas. Impresionante. Pasó 15 minutos y la gente clamaba. Entonces me senté en la silla y les dije, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Primero les pido perdón por algo porque literalmente yo lo dije para que nosotros reaccionáramos en algo. Y es que cuánto llevo yo diciendo aquí en oración, Padre, gracias porque tú estás con nosotros y nadie clama igual.
Y simplemente porque se me ocurrió esta loca idea de decirles que Satanás estaba aquí, todo el mundo comenzó a clamar. ¿Cómo es que sentimos más la presencia del enemigo que la de Dios? Después Dios me dijo, no haga eso, ¿no? Porque es con paciencia y con doctrina. Pero fue un ejercicio que me causó mucha curiosidad. Mire, cuando yo les dije que el enemigo estaba ahí, impresionante como todo el mundo alzó la voz y comenzó a clamar. Pero cuando yo les decía, hermanos, Dios está con nosotros, porque son conductas espirituales. Mire, un hombre espíritu va por la calle y sabe que Dios está ahí. Un hombre espíritu está trabajando y sabe que Dios está ahí. Está en su casa y sabe que Dios está ahí. Está en su lecho, en su tálamo nupcial, ahí está el Señor. Está en el baño y ahí sabe que está el Señor. Porque no lo carga en la mente, lo lleva en el corazón. Es totalmente diferente. Un hombre espíritu, porque el que conmigo siempre está y nunca me ha dejado solo. Así hablaba Jesús siendo un hombre espíritu. Se iba y se metía en la presencia de él 40 días. Vivía de lo que el Padre le decía. Las palabras que yo hablo las hablo porque las he oído cerca de mi Padre. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, eso es muy interesante y muy importante poderlo notar. Por eso Jesús era hijo de Dios. Y fue y es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo ¿qué? ¿Naturaleza qué? Divina. Divina. Entonces, nació con naturaleza divina y fue verdaderamente libre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Amén, pastor. Sí, señor. Listo. Entonces, Muy recuerden bien. que fue engendrado, fue concebido, fue gestado, nació con naturaleza divina. Todo esto lo hace hijo de Dios. Recuerde lo que dice, creo que alguien me lea San Juan 1, 12 y 13. San Juan, ¿qué? Uno, dos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los Sí. cuales no son engendrados de sangre, ni Los voluntad cuales, de carne, ni ojo, voluntad mire de lo varón. que dice el 13, los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre. Léalo, hermano Gilberto, los cuales ¿qué? No son Los engendrados cuales de no son carne, engendrados de sangre, de sangre, por eso los cuales Ni de los voluntad cuales de no De son carne. engendrados voluntad de de sangre, carne. ni de voluntad de varón, de carne, ni de voluntad sino de de varón, Dios. sino de Dios. O sea que si ya fuimos engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre y de voluntad de varón, eso no nos hace hechos hijos de Dios, sino más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso a Jesús no se acepta, se recibe. Por ejemplo, muchas y muchos aceptaron un novio o una novia y al final terminaron con ellos. Y muchas y muchos recibieron el cónyuge y lo tienen ahí al lado. Y sálgale como le salga y sálgale como le salió, ahí lo sostienen. Entonces, aceptar es permitir que una persona more conmigo por un tiempo, sin tener voz, voto ni autoridad. Eso es aceptar. Y recibir es permitir que una persona more conmigo, se quede conmigo, viva conmigo, teniendo voz, voto y autoridad. Por eso es muy diferente aceptar que recibir. ¿Vamos bien ahí? Amén. Pastor, pero hay una condición que primero que todo hay que conocerlo, ¿cierto? Para poderlo aceptar, No, recibir. Recibir. para poderlo recibir, perdón. Sí, señor. Porque si usted, a ver quién está por ahí que yo vea. Brigitte y Jason, ¿cuánto tiempo ustedes duraron así para decir sí lo recibo como esposo? 5 años. Imagínense, 5 años. ¿Y Brigitte está por ahí? Sí. Sí. ¿Y Brigitte ya lo acabó de conocer? ¿Qué? Pongan cuidado. Llevaron 5 años de noviazgo, por decirlo así.
Después Brigitte le dijo, sí, listo. Voy a ser su esposa. ¿Y cuánto llevan de casados? 9 años. Más 5, 14 años. ¿Ya lo conoces al 100%? No. Imagínese, señor. y vive con él y convive con él y está con él y duerme con él. Sí, Como no. dijo por ahí el jocoso, y ya le sacó 2 crías, imagínese. Sí, sí, sí. Y nunca te prometió nada y te fuiste con él y le entregaste todo. Sí, sí, señor. Sí, y Jesús, si no lo conocemos por la Biblia, no somos capaces de entregarle nada. Ni Y el que sí nos conociéndolo. prometió la vida eterna y no le queremos seguir. Ahí está el asunto. Esas son cosas que es bueno que nosotros vayamos apreciando. Entonces, mientras una persona, es que imagínense, viene cualquier aparecido por ahí. ¿Quién de por aquí no es casada? Yo. Ana Yo, Jimena. Jimena. Bueno, Ana Jimena no es casada. Imagínense que viene Pepito. Señor. Pepito y se la encuentra por ahí en la calle y le dice, Ana Jimena, ¿quieres ser mi esposa? ¿Qué diría? Ah. ¿Sí? Porque no puedo decir más. Entonces, es como si alguien le dijera, venga, haga una oración de fe y ya. No, eso no es así. O sea, hay que conocer a la persona, ¿listo? Entonces, vamos a responder la primera pregunta, la primera respuesta a la primera pregunta fue, estudiamos, según Mateo, ¿Jesús es el qué? El Cristo. El Cristo. Según Lucas, que lo tomé de segunda, ¿sería qué? Jesús es el Cristo. El hijo del hombre. El hombre o el hijo de la Virgen María. El tercero que acabamos de tomar. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿según quién? El libro de Juan. Según Juan. Según San Juan. Y vamos a mirar el cuarto, que es Jesús el siervo, ¿según quién? Que es el último que queda. Juan. Juan Marcos. Marcos. Marcos muestra a Jesús como el siervo. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Jesús es el siervo? Porque vino, dice él mismo, dio testimonio y dijo, yo no vine a ¿qué? A ser servido. Sino a servir. Entonces Jesús vino a servir, por eso es el siervo, y vino a servir con todo y puso su vida a rescate por todos nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, pastor. Mire, hay algo muy curioso que se nota en la historia. Ustedes sabían que en la antigüedad las personas podían venderse, ¿cierto? Por ejemplo, podía comprarse una persona para que fuera siervo de otro. ¿Sí sabía que podía comprarse? Sí, señor. Por ejemplo, cuando había una deuda, vamos digamos, a utilizar la historia para poder dar a entender esto. Y el que esté por ahí me va oyendo y va buscando cuando Jesús habla de cuando él dice, yo soy el buen pastor. Entonces, es interesante todo esto porque si no conozco la historia no puedo apreciar muchas cosas. Es bueno también conocer la historia y la cultura judía. Entonces, cuando una persona en la antigüedad, vuelvo y hablo de la parte de lo que son religiosos, que por eso muchas veces se mal aplica la situación. En un momento dado pasa que las personas, digamos, Jesús mismo dio esa apreciación, dijo, mire, una persona tenía una deuda con un hombre y ese hombre no pudo pagarla. Entonces, cuando no podía pagarla, entonces tenía que venderse él, vender a la esposa y vender los hijos dependiendo del grado de deuda. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ustedes han oído que en la Biblia habla por allá no solamente habla de redención, sino habla del año del jubileo. Sí, un poquito. El año del jubileo era un año que se hacía cada 50 años.
Entonces, digamos, si una persona, recuerde que dice que un hombre tenía un siervo, o bueno, varios siervos, y quiso hacer cuenta con uno de ellos. Y el Señor le dijo, págame lo que me debes. Y le debía 100 denarios. Y con ese que le debía 100 denarios le dijo, mire, Señor, tenga paciencia conmigo, yo se lo pago todo. Entonces, cuando nosotros hacemos la traducción, le debía muchísimo dinero. Es más, cuando una persona no podía pagar, debía irse y trabajar con él al mínimo, o sea, al mínimo hasta pagar la deuda. Entonces, ese hombre debía mucho dinero, debía tanto dinero que con la edad que tenía, aun si le sirviera toda la vida, se iba a morir y le quedaba debiendo. Pero le decía, tenga paciencia conmigo, yo se lo pagaré todo. Entonces, note que su señor mandaba venderle. Si esto tenía que irse esclavo. Entonces, cuando la persona era esclava, le colocaban un arito acá, en la oreja, hablando del hombre. Le colocaban aquí un arito en la oreja. En señal de que ese hombre ya tenía una deuda y era esclavo con otro para que otro no le fuera a prestar. ¿Me estoy haciendo entender? Ya nadie le podía prestar a ese hombre. Entonces, él tenía ese arito ahí. Entonces, si era por misericordia, note que Jesús dice que haciendo cuentas con él y le dijo, págame lo que dijo, Señor, tenga paciencia conmigo, yo se lo pago. Y dijo, mire, ¿sabe qué? Le perdono la deuda. Y él fue y otro que le debía 10 talentos, que era más poquito. Entonces lo cogió del cuello y le dijo, págame lo que me debe. Y no se le perdonó la deuda, sino lo hizo echar a la cárcel. Entonces había que, para la deuda debía que pagarse de una u otra manera, había que pagarse. Entonces existía lo que era la esclavitud. Cuando una persona era esclava de otro, se volvía siervo o del que le tenía la deuda. Entonces, por ejemplo, llegaba un tiempo donde ese hombre que trabajaba con él pasaba a otro y le decía, con dinero, le decía, venga, yo necesito un siervo como él, ¿cuánto vale? Tantas piezas de plata. ¿Cuántas? 30 piezas de plata vale un siervo en la época de Jesús. ¿Cuánto monedas de plata le dieron a Judas? ¿Por Jesús? 30, pastor. Porque ese era el precio que tenía un siervo en ese tiempo. Dato curioso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con aquellos siervos que de pronto el Señor venía al año del jubileo, un año cada 50 años? Entonces, el Señor al que le tenía la deuda le decía, ¿sabe qué, fulano? No me debe nada, ya lo dejo libre, entonces le quito el arito, se va usted, se va su esposa y se van sus hijitos libres, ya no me debe nada, les perdono la deuda. Pero a veces eran tan buenos amos, por eso habla del amo. Entonces le decía, yo no me quiero ir de su lado, déjeme servirle. Deme el alimento, deme el techo y deme la protección. Y yo me quedo trabajando con usted. Entonces, cuando se hacía ese contrato, se ponían un arito ya en la nariz. Y el que tenía el arito en la nariz es porque voluntariamente había decidido quedarse esclavo. Entonces, pero esa esclavitud era a expensas de lo que el Señor decidiera. El Señor podía venderle a otra persona. ¿Sí me hago entender? Y eso era lo que valía un siervo. ¿Y qué hacía el siervo? Trabajaba el tiempo que el Señor le dijera. Si le decía vaya al cultivo, debía ir al cultivo. Si le dijera vaya a las ovejas, debería ir a las ovejas. Si le dijera vaya y me trae agua, debería traer agua. Si le dijera arrégleme la casa, debía arreglar la casa, debía hacer todo. Y toda su vida la tenía dispuesta para el servicio de ese amo. Entonces, cuando Marcos dice que Jesús, lo muestra Jesús el siervo, está mostrando literalmente que ahí él vino a poner su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, cada cosa que Jesús pone gana algo para nosotros. Por ejemplo, si él puso su piel, ganó para nosotros sanidad. Si él decidió ser pobre, ganó para nosotros la riqueza. Si Jesús se negó a una familia y a una descendencia, es para que yo la tenga. Si Jesús se negó a un estudio, a una universidad, a un colegio, es para que yo lo tenga. ¿Sí me hago entender? Porque todo lo puso para rescatar todo lo que Adán pierde. Entonces lo puso a servicio de todos.
Entonces, ¿ya alguien pudo encontrar la cita? En San Juan 10:11 ¿Qué dice? dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor. Yo Duro. soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Sí, siga. ¿Sí es eso? Sí. Mas el asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Hasta ahí, pastor. Listo. Dice que, nótese que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces note que ahí es aplicable de que Jesús es el siervo. Porque, digamos, note que el buen pastor toma las ovejas como suyas, aunque son de otro. Solamente las está pastoreando. Pero note que el lobo es algo terrible. Porque el lobo puede dispersar las ovejas y al dispersarlas puede matar alguna, puede cazar alguna o llevarse alguna. Pero note que dice que el buen pastor pone la vida por sus ovejas. Entonces, ¿qué hace el buen pastor? Se enfrenta al lobo. Y cuando él se enfrenta al lobo, ¿quién pierde la vida? La oveja. El pastor. No, pensemos mejor. Si él enfrenta al lobo, note que dice que el buen pastor ve venir al lobo y lo enfrenta y da su vida por las ovejas. Pero el asalariado ve venir al lobo y huye y deja que las ovejas se dispersen. El buen pastor pierde la vida por sus ovejas. El buen pastor pierde la vida y el lobo también muere. Note que mueren los dos. ¿Y quiénes quedan libres? Las ovejas. Por eso Jesús vino a poner y vino a dar la vida en rescate por muchos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si Jesús es el siervo, ¿sí? Viene para dejar libre a las ovejas. Por eso el que es nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar. ¿Está claro? Siempre y cuando sea nacido de Dios. Ahora, para terminar, voy a leerle lo que dice Isaías. Ojo, él es el siervo, él es el buen pastor, es el siervo, pero si yo no quiero recibirle, sencillamente no se puede cumplir. Mire, hay muchas cosas que Jesús pudo haber hecho por nosotros. Y una de ellas es que Jesús vino, en este caso, a ser el Cristo, a ser el siervo, a ser el Hijo de Dios, el hombre. Entonces, muchos conocimientos tenemos en cuanto a esto, pero quiero leerles Isaías 53, del verso 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice ahí ciertamente que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, todo el tiempo puso su vida, todo su alma, su cuerpo, su sangre, sus ojos, su nariz, su boca, todo, su cabeza. Note que lo que dice en Éxodo 12, todo, era todo. En Éxodo 12 habla del Cordero Pascual, el Cordero Pascual implicaba todo, el sufrimiento era todo. Por eso él debía ser cocido con cabeza, entrañas, todo, absolutamente todo. ¿Sí ven? Debía ser asado completamente todo. Entonces, él vino a poner su vida en rescate, o sea, vino a servir, no a ser servido. Pero si yo no recibo a Jesús, ojo lo que puede llegar a pasar según lo que dice aquí a partir del verso 6. Todos nosotros, dice ahí, nos descarriamos como ovejas, dice.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice ahí. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Note que dice que trasquiladores. Trasquilar es un término que es aplicable a los hombres, y esquilar es un término aplicable a las ovejas. Entonces a él, como no tenía lana para esquilar, le trasquilaron su piel. Por eso cuando a Jesús le colocan el letrero es porque en tanta carnicería que le hicieron, su rostro, su cuerpo era irreconocible. Mas para saber quién era, miraban el letrero y sabían qué hombre estaba allí colgado. Entonces dice, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue todo, puso su vida completamente, porque fue muerto por causa nuestra. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mire lo que dice el 10 en adelante. Con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice ahí, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Dice, justificará mi siervo justo a muchos. Él muere por todos muere. El siervo muere por todos. El buen pastor muere por todos. ¿Sí ven? Pero justificará a muchos si lo conocemos y lo recibimos. Si no, no. No dice, él muere por todos, pero solo los que lo reciban serán contados dentro de los muchos. Por eso cuando a Jesús le preguntaban, ¿y son pocos los que se salvan? Y él dice, sí, en verdad son pocos. Porque no todos han conocido a Jesús, ni le han recibido, ni han creído en el evangelio, ni tampoco han tenido revelación de él. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con lo fuerte repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y vuelve y dice ahí, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores, paga por todos, pero solamente los muchos serán constituidos justos delante de él si reciben a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el siervo. Al ser el siervo vino y dio la disposición para que todos podamos ser hechos hijos de Dios. O sea, él ya sirvió, ya entregó todo para que las ovejas queden libres. ¿Sí ven? Por eso el Cordero Pascual pone su vida para que un pueblo quede libre. Note que la sangre del Cordero Pascual, el Cordero Pascual da la libertad del pueblo de Dios, que salga de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y vaya a una tierra buena, nueva, que fluye leche y miel. La sangre de ese cordero fue puesta para algo útil, que es para que la persona quede libre, o sea, para que el pueblo de Dios quede libre. Esa sangre de Éxodo 12, ese cordero, es para libertad. La sangre del cordero de Levítico es para remisión. Es totalmente diferente. Pero Jesús cumple las dos, tanto el de la Pascua como el de Levítico. ¿Estamos bien? Porque él vino a ser servido. ¿Sí? No, porque él vino a servir, no a ser servido. Eso debe tener claro. O sea, nosotros en estos momentos debemos darle honra, gloria, alabanza, adoración por reconocer el sacrificio que él hizo por nosotros, única y exclusivamente por ser el siervo o por haber sido el siervo. Es que nadie le pidió el favor. Es más, nunca se lo pedimos. Él lo hizo por amor y voluntariamente. Pero para que nosotros literalmente podamos llegar a tener la capacidad de poder recibir a Jesús, debemos entender por qué él fue el siervo. Que él vino a servir. Sirvió con su sangre. ¿Necesitan mi sangre? Tómenla. ¿Necesitan mi piel? Tómenla. ¿Necesitan mi sangre? Tómenla, toda hasta la última gota. ¿Necesitan mi vida? Tómenla. Por eso cuando vemos a Jesús el siervo debemos reconocer tan grande obra que él hizo por amor a nosotros y nos dejó a nosotros libres. Por eso es muy interesante esta parte. Aunque Marcos es uno de los evangelios más cortos, pero literalmente es una parte muy esencial que debemos comprender.
que Él vino a dar todo. Mire, Jesús nació condenado sin opción de, por amor a nosotros. Nosotros nacimos condenados con la opción de salvación por causa del amor que Él nos tuvo. ¿Sí ven? Entonces, todo lo que Él puso, lo puso en servicio para ganar algo para nosotros, para recuperar lo que Adán perdió. Y que el siervo haya perdido la vida, única y exclusivamente para que yo sea hecho hijo de Dios, eso vale mucho. Yo siempre debo reconocer lo que Jesús hizo por mí, siendo el siervo. ¿De quién son las ovejas? De un señor, pero Él puso su vida en rescate por esas ovejas y para evitar de que el lobo les hiciera daño. Por eso, ojo, hay pastores conforme al corazón de Dios y pueden haber también asalariados, ¿sí ve? Entonces, que Dios nos ayude. ¿Aprendimos hoy? Amén. Mucho, pastor. Bastante, Amén, pastor. Puras amén, pastor. perlas. Listo, Perlas entonces vamos a preciosas. ver de hoy en 8 el final de la respuesta de la primera pregunta, que sería Jesús el Evangelio. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Ya miramos las primeras 4, que serían las primeras 4 respuestas a la primera pregunta: ¿quién fue Jesús? Mateo el Cristo, Marcos el siervo, Lucas el hombre, Juan el Hijo de Dios. Y vamos a mirar la quinta, que esa ya queda, pues es más fácil, que es Jesús. ¿Por qué Jesús es el Evangelio? Por 3 cosas: por lo que Él es, por lo que Él dijo y por lo que Él hizo. ¿Listo? Y entraríamos a la segunda pregunta, es ¿quién fue Jesús? La segunda es ¿qué? ¿Para qué envió ¿A Dios qué a Jesús? vino? ¿A qué vino Jesús? ¿Listo? ¿A qué envió Dios a Jesús? Sería la tercera. ¿Qué hizo? Sería la cuarta. ¿Y qué debo hacer yo? Sería la quinta. ¿Listo? Entonces, para que vayamos armando la estructura en nuestra mente y nuestro corazón para estos 5 preguntas. Vamos a orar y quedamos despedidos. Padre bueno, misericordia, nuevamente te agradezco, Señor, por habernos concedido este tiempo, este instante, Señor, en este lugar, por estos medios. Gracias porque la internet no falló. Gracias, oh Dios, porque tú le diste el tiempo a mis hermanos y también, oh Dios, allí, a pesar de que sé que hay muchos que pueden tener, oh Dios, circunstancias, pueden tener, oh Dios, labores que hacer. Aún, Señor, físicamente se hacen esfuerzos, pero sé que tú, oh Dios, vas a recompensar esto para bien, Señor, de la salvación, la vida eterna. Gracias por concedernos estudiar cada vez la Escritura, Padre, y sobre todo el Evangelio, para conocer a Jesús como está escrito, poderle recibir. Entendiendo, Señor, que cada Evangelio ha mostrado a Jesús de una manera de la cual yo debo aprender a conocerle. Si Mateo muestra que Jesús literalmente es el Cristo, yo debo conocerle como el Cristo. Si Marcos muestra a Jesús el siervo, yo debo conocerle como el siervo, Padre. Lo mismo Lucas, si lo muestra porque Jesús, su nombre es importante para salvación y vida eterna. Y si Juan muestra a Jesús el Hijo de Dios, debo conocerle no solamente para conocerle a Él, sino para también, oh Dios, que yo pueda llegar a ser hecho hijo tuyo. Te doy gracias por todos sus conocimientos, porque sé que tu Espíritu Santo tendrá herramientas para trabajar y convencernos de esto para la gloria de tu nombre. Y convencernos, oh Dios, de que tu palabra es verdad y tu misericordia es para siempre. Gracias, oh Dios, por cada uno de los presentes. Gracias a ti por tu presencia. Gracias, oh Dios, por mi vida, Señor. Y gracias a ti, Señor, porque tú, oh Dios, nos dejas la palabra y nos das tu Espíritu y la revelación de tu Espíritu y el del Señor Jesucristo para poder entender el Evangelio. Gracias porque cada día nos das ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido para que el Evangelio lo recibamos por revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Que seas tú, Padre, también regalándonos para lo que resta de día la provisión, el alimento, el calzado, el vestido, la salud, legiones de ángeles que cuiden nuestro salir, nuestro regreso, y que tú nos sigas, Padre, dando todas aquellas cosas que necesitamos, y concédenos ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, Padre, enseñándoles, y también, oh Dios, que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado para la gloria tuya, Padre. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Sánanos si hemos estado enfermos, fortalécenos, Padre. Si hemos estado debilitados, Señor, en nombre de Jesús, y síguenos ayudando cada día más para llegar a la meta final, que es crecer a la estatura, a la plenitud del hombre Jesús, para la gloria tuya, Padre. Y muchas gracias, y que así se ha hecho en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Dios los bendiga, Amén. muchas gracias Amén, pastor. y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas Amén. gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Gracias, Muchísimas pastores, a gracias, todos los pastor. hermanos. Dios les Muchas bendiga a cada uno de mis hermanos. Recordemos que la próxima clase es el viernes a las 7 de la mañana. Estaremos